Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia, bendita palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Este programa pasa durante la semana, varias intervenciones, varios tiempos, y pueden encontrarnos también en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Este domingo, el 21, a las 6 de la tarde, un tiempo especial, un programa navideño, y todo el pueblo está invitado para disfrutar la palabra del Señor sobre el nacimiento, pero también la muerte y también la resurrección del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, con este tema en mente, hablando de Jesucristo, el personaje central de la palabra de Dios, vamos a tocar el tema Jesucristo, perfecto profeta, sacerdote y rey. Jesucristo es el perfecto profeta, sacerdote y rey. Ahora, vamos a meditar en esto. La Biblia es una, pero se divide en dos partes. Lo que llaman testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una conexión íntima y estrecha e inseparable entre las dos partes de la Biblia, los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento prepara para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Además, Jesucristo fue prometido en el Antiguo Testamento y fue revelado en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es una, la Biblia. El Antiguo Testamento de la Biblia tuvo muchos profetas, muchos sacerdotes, muchos reyes a través de los siglos, pero todos eran imperfectos porque eran seres humanos. El Nuevo Testamento presenta un profeta, un sacerdote y un rey perfecto, divino y eterno, que es Jesucristo el Salvador. Jesucristo, amigos, es el perfecto profeta, sacerdote y rey, y así el perfecto Salvador. Ahora vamos a ir por partes. Número 1, Jesucristo es el perfecto profeta perfecto, el único perfecto. Hubo numerosos profetas en el Antiguo Testamento que proclamaron la palabra de Dios. Había promesas que Dios dio a su pueblo Israel. A veces había juicios que habló por los profetas en contra de su pueblo Israel, y a menudo los profetas pronunciaron juicios y castigos contra los enemigos del pueblo de Dios. No todos los profetas escribieron libros que tenemos en la Biblia, pero algunos sí. Por ejemplo, desde el libro de Isaías hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, estos profetas sí tienen sus libros, sus profecías en forma de libros de la Biblia, pero había muchos más profetas que no. Bueno, Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, prometió otro profeta. Alguien que iba a ser semejante a Moisés, por quien vino los 5 libros de la ley y los 10 mandamientos. Era de los más grandes de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero Dios prometió otro que iba a ser más grande que aún Moisés. Y dijo solemnemente en Deuteronomio capítulo 18, mis palabras voy a dar por medio de él. El que no oyere a él va a ser desarraigado. Le voy a pedir cuentas y más tarde voy a desarraigar tal persona de mi pueblo. El que rechaza las palabras del profeta venidero. Ahora, ¿de quién estaba
¿A quién estaba refiriendo Moisés cuando por medio de él Dios prometió otro profeta? Dice en Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Quién sería este profeta? Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días de este más grande profeta todavía que Moisés en el futuro. Dice: a vosotros, pueblo judío, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este profeta es nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero diferente que los otros profetas que sí proclamaron verdades bíblicas, pero Jesucristo vino y dijo: yo soy la verdad. Aquellos otros profetas proclamaron los caminos de Dios, la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino a Dios y al cielo. Y los otros profetas eran seres humanos imperfectos. Jesucristo es Dios manifestado en humanidad, pero sin pecado. Es Dios, es perfecto, es profeta, el único profeta perfecto, eterno. Dice claramente el libro de Hebreos, capítulo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, habló a los padres por los profetas. En estos postreros días de Jesucristo en adelante, Dios nos ha hablado por el Hijo, el perfecto profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Entonces, ¿qué si escuchamos a Él? A este profeta último, se puede decir, el gran profeta de profetas, el perfecto profeta. ¿Qué pasa si escuchamos a Él y creemos en Él? Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, único Salvador, único profeta perfecto y eterno, que al final de todos estos profetas Jesús vino y dijo: mira a mí, escucha a mí, cree en mí, para llegar a Dios en el cielo, para llegar a la vida eterna en el cielo. Pero ¿qué si le rechazamos a Jesucristo? Escuchen, amigos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 47 y 48, Jesús dijo: al que oye mis palabras, del profeta perfecto, al que oye mis palabras, al que oye mis palabras y no las guarda, porque no las ha creído, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay que creer en Él, aceptarle a Él y después obedecerle a Él. Pero dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, escuchen, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
solemne verdad, amigo, amiga, que esta palabra va a ser abierta en el día final. Y usted va a ser juzgado por cómo recibió las palabras de Jesucristo en la palabra de Dios, la Biblia. Si creíste, si aceptaste, si obedeciste, o si escogiste, preferiste hacer tu propia voluntad, siguiendo otros maestros, otros profetas, otros líderes, sin creer y aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el único que el Padre envió. En primer lugar, estamos viendo que Jesucristo es el perfecto profeta. Número 2, Jesucristo es el perfecto sacerdote. Jesucristo es el perfecto sacerdote. En el Antiguo Testamento Dios mandó por Moisés erigir un tabernáculo, el lugar de reunión y comunión entre Dios y su pueblo Israel, para acercarse a Él. Pero para esto, si se acuerdan de las lecciones, había necesidad de dos cosas principales para poder acercarse a Dios y tener comunión con Él, siendo nosotros pecadores. Hay necesidad de, número 1, sacrificios por los pecados del pueblo y del mismo sacerdote, sacrificios por los pecados. Y número 2, había necesidad de un sacerdote que pudiera ofrecer estos sacrificios por los pecados del pueblo para poder obtener perdón y reconciliación con Dios y acercamiento a Él. Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 4 dicen que sacerdotes tienen la responsabilidad de ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo y por sus propios pecados, porque estos sacerdotes eran seres humanos, aunque ordenados por Dios. Hubo sacrificios diarios. Había un holocausto, un cordero ofrecido cada mañana y cada tarde por los pecados del pueblo de Israel, pero también había un gran día de sacrificio, una vez al año, el día de la expiación, que todavía los hebreos se acuerdan y celebran este día, Yom Kippur. Una vez al año, y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo para ofrecer sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero ahora había un problema doble. Número 1, los sacrificios que ofrecían estos sacerdotes eran animales imperfectos. Y estos sacrificios eran insuficientes, incapaces para quitar completa y eternamente los pecados de los israelitas y reconciliarles y perdonarles completa y eternamente, pues eran animales, machos, cabríos, toros, corderos, ofrecidos continuamente porque nunca quitaron completamente los pecados. Pero había un segundo problema. Los mismos sacerdotes eran imperfectos, eran seres humanos pecadores, que, como se ha mencionado, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados para poder ofrecer sacrificios por el pueblo. Y llegaron a ser muchos estos sacerdotes, dice Hebreos 7:23, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, un sacerdote ofrecía sacrificios por unos años y después murió, eligieron otro y murió, eligieron otro y murió. Y los mismos animales, sacrificios de nuevos animales, pero los mismos tipos de sacrificios de día en día, de año en año, pero nunca había una perfecta salvación, eterna salvación. No. Pero gracias a Dios que en el Nuevo Testamento de la Biblia,
El Nuevo Testamento dice la palabra del Señor, testamento se puede traducir pacto, y en Hebreos 8:6 dice que Jesucristo tenía un mejor ministerio que los sacerdotes antiguos. Era mediador de un mejor pacto que el antiguo pacto. Y este nuevo mejor pacto fue establecido sobre mejores promesas. Y dentro de este nuevo pacto, escuchen esto, Jesucristo ofreció mejores sacrificios. Ahora escuchen esta promesa de la palabra de Dios. Jesucristo ofreció mejores sacrificios, dice el libro de Hebreos. Mire, Hebreos capítulo. Entonces llegamos a esta gran conclusión. Jesucristo es a la vez el perfecto sacrificio por los pecados. Juan el Bautista al verle dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita completa y eternamente el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero Jesús no solo es el perfecto sacrificio. Hebreos capítulo 7 al 10 dice: se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Pero no solo es el perfecto sacrificio por todos los pecados de todos los pecadores, de todo el mundo, de todos los siglos. Es el único que puede hacer esto. Pero a la vez Él es el perfecto sacerdote, que pudo ofrecerse a sí mismo una vez para siempre. Se ofreció a sí mismo perfecto sacrificio, siendo perfecto sacerdote. Fue sepultado y después de 3 días su Padre le resucitó. Y después de unos 40 días más ascendió hasta el tercer cielo, el cielo de los cielos. Y se sentó a la diestra de su Padre, no en un tabernáculo hecho con manos, bajo Moisés en el Antiguo Testamento, donde se ofrecían sacrificios imperfectos, los sacerdotes imperfectos. No, Jesús entró en el tabernáculo eterno, el cielo mismo, la presencia de Dios. Ofreció su propia sangre como perfecto sacrificio a su Padre por todos los pecados de todos los pecadores de todos los siglos. Esto incluye sus pecados y míos también. Se sentó, presentó su sangre a su Padre y se sentó a su diestra. Y ahora Él está intercediendo a la diestra del Padre, perfecto sacerdote. Y todos los que se acercan a Dios y quieren perdón de sus pecados y un día entrar en el cielo para siempre, solo tienen que ir al Hijo, y por el Hijo pueden ir al Padre y pedir perdón y salvación eterna de su alma. Y la Biblia dice: Jesucristo puede también, Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente, es decir, continuamente y eternamente. Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él, el perfecto sacerdote, es el único. Primero de Timoteo 2:5 dice: Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque ofreció el único sacrificio que puede quitar nuestros pecados y perdonarlos. A los que por Él se acercan a Dios, porque Él está viviendo ahí a la diestra del Padre siempre para interceder por ellos, por aquellos que creen en Él y su sacrificio único para su propio perdón, y se acercan a Él para pedir perdón y salvación, y después todo lo que necesitan para vivir la vida cristiana y llegar al fin. Jesucristo es único y perfecto sacerdote. ¿Has creído en Él? ¿Has creído a Él como perfecto profeta? ¿Has creído en Él como perfecto sacrificio, perfecto sacerdote y perfecto salvador único? Bueno, ahora vamos a terminar. En tercer lugar, Jesucristo también es el perfecto Rey.
Jesucristo es el perfecto Rey. Ahora, tendríamos que volver al Antiguo Testamento para entender la historia de los reyes del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En el tiempo de los jueces, cuando había jueces gobernando sobre Israel, Samuel y sus hijos prácticamente eran los últimos de los jueces. Pero también Samuel era el primero de un nuevo orden de profetas. Era un gran hombre de Dios, pero sus hijos andaban re mal, pecando privadamente, públicamente, y todo el pueblo lo sabía. Dice en 1 de Samuel, capítulo 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Samuel era muy recto, muy bueno, muy fiel. Pero ellos, sus hijos, no. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos, Samuel, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, porque era la costumbre que las naciones del mundo fuera de Israel tenían reyes que gobernaban sobre ellos, les protegían, proveían, etcétera, por ellos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey y que nos juzgue. No agradó a Samuel. Y Samuel oró a Jehová, pero tampoco agradó a Jehová. Y dijo Jehová Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Rechazaron a Dios como su rey y querían un ser humano. Suena como hacemos aquí en México. Aún en Tamazunchale y nuestros pueblos alrededor. Queremos un gran presidente que nos va a dar apoyo total, que nos va a dar todo. Queremos un gran gobernador, queremos un gran líder. Y Dios dice: bueno, si no quiere confiar en mí y buscarme a mí, entonces vas a tener control humano. Pero Samuel tuvo que explicarles que estos reyes iban a quitar sus hijos y ponerles a trabajar, quitar tus hijas y ponerles a trabajar para el rey. Iban a poner impuestos sobre el pueblo, iba a sacar, al inicio parece que están dando beneficios, pero al final nos van a sacar todo. Y entonces así fue en Israel: danos un rey. Escogieron, amigos, un rey humano, imperfecto, pecador, en lugar de Jehová, Dios de Israel, Dios eterno, inmortal, perfecto en poder, santidad, justicia y amor y bondad. No hay mejor rey, no hay mejor gobernador, no hay mejor presidente. Yo quiero a Dios. Y esto no agradó a Dios ni a Samuel. Y dice en el libro de Oseas, capítulo 13, versículos 10 y 11: bueno, ustedes quieren un rey, pero Dios le quitó en su ira. El primer rey era Saúl, que comenzó rey bien y terminó en tragedia, en desobediencia. Y Dios le quitó. Y después del rey Saúl, el primer rey de Israel, había cientos años y decenas de reyes sobre el pueblo de Israel, pero nunca, ninguno de ellos. Algunos eran buenos, pero no perfectos. Unos eran muy malos y muy más lejos de ser perfectos, pero nunca se levantó un rey perfecto sobre el pueblo de Israel. Y terminó Israel en tragedia como nación, porque todos sus líderes al final les traicionaron al final y les vendieron a la idolatría y al pecado y por fin a cautiverio
y aún regresando del cautiverio, nunca recuperaron la gloria de Jehová en el pueblo de Israel como en los tiempos antiguos. Pero a pesar de todo esto, amigos, ahora escucha esto, a pesar de todo esto, Dios en su misericordia les prometió a su pueblo un rey perfecto y eterno. El profeta de Isaías, por medio de él, Dios dijo, escuchen, Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido en Israel, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Dios les prometió un rey que iba a ser su padre, el príncipe de paz, el Dios fuerte. ¿Quién podría ser este personaje? ¿Quién pudiera ser? Bueno, hablando del nacimiento de Jesucristo en Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel apareció a María, todavía una virgen, y prometió a ella en Lucas 1, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús, tu hijo María, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono como rey de David su padre, porque era descendiente de David el gran rey, y reinará Jesús sobre la casa de Jacob, es decir, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Amigos, la Biblia habla de Jesús, el gran, eterno y perfecto Rey. Y en su primera venida, los magos vinieron diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos? Y cuando lo encontraron, ahora escuchen este detalle. ¿Qué hicieron estos magos? La Biblia dice eran magos. Dice, ¿qué hicieron? Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes dignos de un rey, oro, incienso y mirra. No tendieron los presentes y su adoración a él. Si hubiera un momento de dar adoración a la madre, aquí es el momento. Y no dieron ninguna veneración, homenaje, adoración presente a ella. Y hoy día estamos dando todo aquí en México a la madre. Peregrinaciones. Todo para la madre. Muchos días para la madre. Estamos corriendo antorchas mostrando, es admirable la adoración o la devoción, pero está equivocado. Es el Hijo en todo el Nuevo Testamento de la Biblia. Cuando dio a luz a Jesús y creció y comenzó su ministerio, la madre tomó su lugar y dijo, ahora es mi hijo, Porque en Jeremías capítulo 7 y 44, lee Jeremías 7, Jeremías 44, cuando el pueblo de Israel ofrecieron sus sacrificios y ofrendas a la reina del cielo, esa reina era un ídolo y provocaron la ira de Dios y el juicio de Dios por adorar la reina del cielo. No hay una reina en el cielo intercediendo por nosotros, o que Dios mandó para ser perfecto profeta.
perfecto sacerdote para interceder por los pecadores, ni para ser perfecto rey, para reinar eternamente sobre un pueblo eterno en el cielo. Dios mandó su Hijo, Al inicio, cuando llegó, estaban aclamando en los evangelios, aclamando a Jesús. Amén. Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Y pusieron sus mantos en el camino y las palmeras y adoraron a Jesús. Pero unos momentos, unas horas después, el diablo ganó la ventaja y estaban clamando: crucifícale, crucifícale. Y por fin el pueblo de Israel rechazó a su rey y le dejaron clavar en una cruz. Pero Dios le resucitó el tercer día. Dios le exaltó y dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual toda lengua va a confesar que Él es Señor un día futuro. Y toda rodilla va a doblar delante de Él. Filipenses 2, 9 al 11. Pero ahora es el tiempo de confesarle como nuestro Salvador personal para ir al cielo. En el futuro todos van a confesar que Jesús es Señor y Salvador y Rey. Perfecto profeta, perfecto sacerdote y perfecto Rey. Pero algunos va a ser demasiado tarde para creer en Él y aceptarle como su Salvador. Le van a confesar porque Él es Rey. Y aunque le clavaron en una cruz, Dios le resucitó, le exaltó, le glorificó. Y ahora la Biblia dice: todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Sus pecados le son perdonados y su alma es salvada para una vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si le rechazas, el último libro de la Biblia y casi el último capítulo de la Biblia dice: Jesús vendrá otra vez, pero ahora para juzgar. Y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Pero será demasiado tarde para salvación. Ahora será juicio eterno. Amigo, amiga, yo te aconsejo, te animo. Creer en Jesucristo como tu perfecto profeta, tu perfecto sacerdote, tu perfecto rey, que lo recibes como tu perfecto Salvador. En este mismo momento, en este momento en tu vida, cuando le necesitas más que nunca y todavía puedes invocarle y recibirle por fe. Bueno, hemos dado la palabra que nos va a juzgar un día. Ojalá que esta palabra nos salve ahora, preparándonos para el día de juicio y poder entrar en el cielo con el Salvador para siempre. Que Dios les bendiga grandemente.